Para mí es un placer estar hoy aquí y sobre todo haber compartido esta mañana con este panel de expertos pues diferentes datos, algunos que bueno, se han ido recogiendo y me gustaría pues nombrarles, como por ejemplo que un 42,4% de los estudios que se están realizando en medicina culinaria están relacionados con la cocina casera, que un 33,3% hablan de cocina tradicional y que un 48,4% hablan sobre todo de la dieta mediterránea. Al final, aproximadamente un 76% están englobando estos tres conceptos. Sin embargo, España creo que es uno de los países pues, que tiene una de las tradiciones más reconocidas a nivel culinario en el mundo, un patrón alimentario que es reconocido por la UNESCO, la dieta mediterránea, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y tenemos además unos de los cocineros de mayor prestigio que pocos profesionales de la salud incluso podrían igualar en términos de influencia social. Por tanto, la medicina culinaria bueno, pues, va a partir de una idea que es aparentemente simple, ¿no? No basta con saber lo que hay que comer, ¿no? Yo creo que hasta ahí lo tenemos todos claro, sino que también hay que saber cómo cocinarlo. Y también, ¿no? Como hemos estado esta mañana comentando, pues, cómo compartirlo. Hoy lo que vamos a explorar en esta mesa concretamente es tres puntos, tres vértices. Por un lado vamos a hablar de investigación, por otro lado vamos a hablar de innovación desde la gastronomía y también vamos a hablar de la práctica real clínica. A continuación, sin más preámbulos, voy a pasar la palabra a nuestro primer ponente, que es el catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra, Miguel Ruiz Candela, que nos va a situar el marco. Concretamente nos va a hablar de medicina culinaria y la importancia de cocinar para la salud. Miguel, cuando quieras, por favor. Muchísimas gracias a la Real Academia, a la Universidad CEU San Pablo, por permitirme estar aquí y compartir con todos pues, algunas ideas que yo tengo sobre el concepto de medicina culinaria y su relación que tiene con la salud. Esta mañana en el panel de expertos pues, pude constatar que pues, más de uno de los que estaban en el panel podría dar esta sesión mucho mejor que yo, pero bueno, aquí estoy. Bien, en primer lugar quería empezar con la pirámide de la dieta mediterránea, una de ellas, en las que sabemos que actualmente es el patrón de dieta saludable con mayor evidencia científica en el mundo en relación con la prevención, sobre todo de enfermedades. No voy a hablar sobre ello, ¿no? Yo he tenido la suerte de participar en Estudio Predimed, en Estudio Predimed Plus, y realmente pues, se han identificado de una manera muy clara los alimentos que forman parte y que están representados ahí en la dieta mediterránea en función de su frecuencia. Pero si nos fijamos en la base, ahí hace referencia a esa palabra en griego que es diaita, que significa estilo de vida, y que realmente representa otros elementos que van más allá de lo que comemos. Y pequeñito, de manera humilde, pues aparece una olla humeante y ahí se representa lo que luego a la derecha aparece como actividades culinarias. Pues eso realmente tiene muchísima más importancia de lo que aparece en esta pirámide. Realmente se puede hacer una pirámide entera solo sobre actividades culinarias, ¿no? Entonces, a partir de ahora, lo que voy a desarrollar algunas de las ideas principales de la importancia que yo pienso que tienen estas actividades culinarias en el contexto de la medicina culinaria. Entonces, porque, como he dicho hasta ahora, lo que quedaba muy claro era el qué tenemos que comer para seguir un estilo de vida y llegar a tener una salud adecuada, un envejecimiento saludable. Pero nos falta el cómo cocinarlo y el cómo consumirlo. Y esto no lo tenemos en la pirámide de la dieta mediterránea, ¿no? Y entonces es el cómo, que lo podríamos englobar como un concepto amplio, que tendríamos el cómo, con quién, dónde, cuándo, ¿no? Pero que faltan una serie de elementos que no están en el qué, ¿vale? Que sería, como digo, la dieta mediterránea.
Entonces, el concepto de medicina culinaria, John LaPuma en el año 2009 publicó este libro que le llamamos el Big Book of Culinary Medicine, y ahí en la contraportada aparecía una definición de medicina culinaria, ¿no? En el que decía que ofrece esa combinación del arte de cocinar con la ciencia de la medicina, ¿no? Una definición muy simple y, desde mi punto de vista, errónea, ¿no? Ha ido evolucionando, como se ha comentado, pues no queda clara cuál es la definición de la medicina culinaria, pero posteriormente, en el 2024, se publicó un artículo en el que una serie de expertos intentaron llegar como a un consenso, diferenciaron entre nutrición culinaria, medicina culinaria. La nutrición culinaria es como el concepto más amplio, que combina las artes culinarias de la nutrición y se aplica en conocimiento de habilidades prácticas para mejorar la salud. Y luego la medicina culinaria la definían como una intervención o actividad de nutrición culinaria dirigida por un profesional de salud. Como digo, hay mucha disparidad de definiciones. Al final, la medicina culinaria está cogiendo cuerpo, y yo creo que aquí es muy importante tener en cuenta esas patas de cualquier disciplina o subdisciplina, que es lo que hace referencia a la docencia, la asistencia y la investigación. Si está presente en esos tres ámbitos de una manera muy relevante y cada vez lo va a estar más, ¿no? Al final, para mí, la medicina culinaria es ese puente entre la dieta, la cocina y la salud. Recientemente hemos escrito un artículo sobre el concepto de medicina culinaria mediterránea. Es un artículo que todavía está en revisión en la revista Gastronomy. Espero que salga pronto ya la versión definitiva. Y bueno, aquí hemos intentado condensar las ideas principales de lo que es esa medicina culinaria en el contexto de la dieta mediterránea, ¿vale? Entonces, para mí, una idea importante es que la cocina es el vehículo de la dieta mediterránea. Discutíamos esta mañana que Ansel Keys no fue el que empezó la dieta mediterránea. Claro, la dieta mediterránea empezó en una cocina. Bueno, no, en una cocina, por decirlo de algún modo simbólico, ¿no? Entonces, parece que nos olvidamos de esto, ¿no? Entonces, ya en el año 2003, pues se publicó este artículo en The Guardian que hablaba sobre la muerte de cocinar, ¿no? The death of cooking, ¿no? Ya uno se da cuenta que se hace mayor cuando el propio artículo te dice: este artículo tiene más de 22 años. Y para mí 2003 fue antes de ayer. Pero bueno, el caso es que el tiempo pasa muy deprisa. Pero posteriormente hubo un artículo a raíz de unas declaraciones del presidente de Mercadona, y era como un defensa de la cocina casera, ¿no? Que publicaban Mónica Escudero y Miquel López Iturriaga, ¿no? Entonces, es muy importante la cocina casera, ¿no? Hay una idea que la ciencia nos dice, los estudios científicos: cuanto más se cocina en casa, más salud tienen esas personas. Entonces, no estamos preguntándole a la gente en esos cuestionarios sobre qué cocinan, qué alimentos cocinan. No, cuanto más cocinan, no te pregunto el qué, más relación hay con la calidad nutricional, y luego también reduce, obviamente, la cantidad de ultraprocesados. Es decir, podríamos decir que la cocina en el hogar es el antídoto de los ultraprocesados, ¿no? Bien, luego otra idea importante es que las técnicas culinarias forman parte del efecto saludable de la dieta mediterránea. Es decir, no comemos alimentos crudos. Y el efecto saludable que tiene la dieta mediterránea no solamente es por los alimentos que aparecen en esa pirámide, sino cómo manipulamos esos alimentos, cómo los elaboramos para poderlos consumir. Pues esas técnicas contribuyen al efecto saludable, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando cocinamos, modificamos el valor nutricional de los alimentos. Entonces, no es lo mismo un alimento crudo que cocinado. En ese sentido, pues sabemos que se forman compuestos nuevos al cocinar, compuestos que no existían cuando el alimento está en crudo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en relación con la salud. A veces serán compuestos saludables y otras veces no lo serán. Pero es algo similar. Bueno, luego lo digo. Luego, la biodisponibilidad de nutrientes, ¿sí? El calor, las técnicas facilitan. Y por último, las interacciones que se producen
entre alimentos cuando los cocino juntos, ¿no? Entonces, platos tradicionales. Entonces, como vemos, es ahondar en esta idea de que las técnicas culinarias influyen en nuestra salud por el hecho de fenómenos químicos que ocurren durante ese proceso. Claro, cuando cocinamos, básicamente lo que solemos hacer en general es aplicar una fuente de calor. Entonces, la temperatura y la humedad son muy importantes desde un punto de vista de la salud. El medio que utilizo para transmitir el calor, si es un medio sólido, si es un medio líquido, si es agua, si es vapor, si es un aceite, qué tipo de aceite, si es una plancha, si es fuego, si es brasa, todo eso influye en la salud. En ese sentido, podríamos resumir que cuanto más alta sea la temperatura y más seco sea el calor que transmito al alimento, peor. Más perjudicial será para la salud en general. Aquí podríamos añadir más aspectos. Uno, por ejemplo, es el tiempo. Pero el tiempo puede ser confuso. A veces el tiempo es bueno, una cocción larga, pero mucho tiempo en la barbacoa, pues no lo es tan bueno, ¿no? Entonces puede ser confuso. Bien, entonces, esto es un ejemplo negativo. El grill forma una serie de compuestos, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son cancerígenos. Y el grill, la barbacoa, no es tradicional de la dieta mediterránea. Y el problema a veces es cuando en los estudios epidemiológicos se pregunta a la gente ¿cuánta carne consumes? Y entonces observamos, cuanto más carne se consuma, más riesgo hay de cáncer. Pero no se pregunta nunca cómo consumes esa carne, cómo la cocinas, ¿no? Entonces, en el contexto mediterráneo será distinto al de otros contextos culturales, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se ha visto en la cohorte de Harvard, en Estados Unidos, ¿no? Donde aquí, fíjese, aquí es una gráfica un poco difícil de ver de manera rápida, pero tenemos como dos dimensiones, que una es la frecuencia en la que consumo carne, que sería la que está ahí a la derecha, y abajo la frecuencia en la que consumo carne a altas temperaturas. Entonces, eso es lo que me representa esas barritas, es el riesgo de diabetes. Entonces, ¿qué observamos? Pues el grupo de comparación es el que aparece un 1 en verde. Esos son los que comen menos carne y que usan con menos frecuencia altas temperaturas. Es decir, son los que en teoría tienen menos riesgo. Pues si observamos, por ejemplo, ¿quién tiene mayor consumo de carne? Pues todos los que están en rosa, ¿vale? Entonces, esos son los que tienen alto consumo de carne. Pero su riesgo, a igualdad de cantidad, ¿su riesgo de diabetes es igual dependiendo de la técnica? No, ¿vale? Porque vemos que es un riesgo de 1,30, 1,34, 1,54, ¿vale? Con lo cual, podríamos decir que la técnica culinaria modifica el efecto que puede tener, en este caso, un consumo elevado de carnes rojas, ¿no? Lo mismo pasa con estudios en los que se ha comparado cómo consumo la patata dependiendo de su técnica. Si la consumo patatas fritas, hervidas. Entonces, donde aparece más riesgo de diabetes y de hipertensión es con patatas fritas. Aquí habría que matizar con qué se han frito las patatas, ¿no? Porque seguro que no se han frito con aceite de oliva virgen extra, ¿no? Pero el caso es que lo único que quiero es como insistir en esta idea de que la técnica influye en la salud, ¿no? Y luego forma parte intrínseca, como digo, de la dieta mediterránea. Y de hecho, hay un modo de medir la adhesión a la dieta mediterránea, que son un cuestionario de 14 preguntas, y hay una que hace referencia al sofrito. Así que no estamos hablando, por tanto, de un alimento, sino de una técnica culinaria que es freír durante un proceso largo a una temperatura moderada, ¿no? Y ahí sabemos que ocurren auténticas maravillas químicas que generan una serie de compuestos que no existían antes de cocinar, ¿no? Y cómo entablan como una especie de conexión la cebolla con el tomate, con el aceite y, bueno, le podemos añadir especias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto se sabe mucho, ¿no? Y el problema muchas veces es que lo que no medimos parece que no existe. Entonces, durante muchos años hemos utilizado un cuestionario en epidemiología nutricional, que son los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos. Si no se pregunta por cómo cocinas. Entonces, por eso nosotros desarrollamos este cuestionario, que es un cuestionario de frecuencia de cocina en el hogar, el Home Cooking Frequency Questionnaire, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos permite?
modular esta información, es decir, cómo cocinas la carne, el pescado, las verduras, etcétera. Y a partir de ahí, pues por ejemplo, podemos saber, esto está también en revisión, cuál es la cantidad de vitamina C que realmente la gente en un estudio está incorporando. ¿Por qué? Porque sabemos que la vitamina C es hidrosoluble y volátil. Entonces, si meto calor, me cargo la vitamina C. Si yo utilizo solamente una tabla de composición de alimentos partiendo de alimentos crudos, estoy sobreestimando el efecto de la ingesta de vitamina C, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un estudio que pronto también saldrá, ¿no? Luego, transformar las recomendaciones nutricionales en habilidades culinarias prácticas, ¿no? Esto es otra idea clave de la medicina culinaria, ¿no? Faltaba alguien, el cocinero, la cocinera, ¿no? En el equipo multidisciplinar nos faltaba, teníamos ya el médico, el dietista, el nutricionista, pero falta el cocinero y otros profesionales de este ámbito, ¿no? También del mundo en general de la gastronomía, ¿no? Hay que hacer protagonistas a los cocineros en muchos sitios a partir de ahora, ¿no? Esta es una captura de pantalla de la página web de la American Heart Association, una asociación del corazón. ¿Y qué nos presentan? Un libro de recetas en el que hablan sobre cooking skills, ¿no? Es decir, que ya una sociedad científica de cardiología en Estados Unidos no haga esto significa lo relevante que es el hecho de tener estas habilidades y cómo transmitirlas a pacientes, a familiares, a profesionales, y es necesario para que realmente las dietas saludables se hagan una realidad. Sí. Nosotros, por ejemplo, pusimos en marcha el estudio en Chef, que es un estudio con familias, en la que tenía que ir el padre o la madre con uno de los hijos, un cocinero y una dietista nutricionista en la cocina. Esto realmente mejoraría mucho si estuviésemos en una cocina, ¿no? Entonces, esto, bueno, de aquí intentamos sacar un proyecto europeo y, bueno, pues todavía no hemos tenido mucho éxito, ¿no? Bien, el estudio Dr. P. Chef, que aquí, no sé si se recuerda, Rosaura, pero te invitamos en Madrid a la última presentación, un proyecto de Erasmus Plus, en el que la idea era formar a pediatras para que a su vez puedan trasladar esa información a los pacientes, ¿no? Y entonces es un curso de formación para pediatras y luego este es un curso de formación, si lo consigo pasar, para personas con diabetes, ¿no? Que es el Cooking to Diabetes, ¿no? Entonces la idea es igual, es enseñar nutrición, enseñar en general el estilo de vida a través de la cocina, ¿no? Y luego es muy importante que las adaptaciones culinarias pueden ser una herramienta clínica para mejorar la enfermedad. Estas son cuestiones que, como digo, han salido en la reunión de esta mañana y aquí hay gente que lo hablaría muchísimo mejor que yo. Pero bueno, entonces, esto es una captura de pantalla también del artículo de Gastronomy, que espero que se publique pronto y que simplemente lo que refleja son algunos ejemplos de donde las soluciones que necesitan los pacientes no son soluciones nutricionales, son soluciones gastronómicas. Necesitamos al chef codo con un equipo multidisciplinar de dietistas, enfermeras, médicos, etcétera, que traten de encontrar cómo mejorar la calidad de la alimentación de una persona con disfagia, de una persona con determinadas alergias, con cáncer, etcétera, ¿vale? Nosotros hicimos un estudio muy pequeñito, que es el estudio Sabor On, que fue muy complejo por la logística que tenía, porque era con pacientes oncológicos que acudían a tratamiento con quimioterapia en la clínica de la Universidad de Navarra y tenían que recibir pues, su alimentación. Pero hicimos un sistema de catas con una persona formada en el Basque Culinary Center y coordinamos a la cocina de la clínica con las dietistas nutricionistas, con endocrinología y con el servicio de oncología. ¿Y todo para qué? Pues para mejorar la calidad de los alimentos que se ofrecen a pacientes que tienen alterado el gusto, el olfato y que tienen un montón de problemas como consecuencia de la quimioterapia, como por ejemplo la sequedad de boca, etcétera, para mejorar estos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una línea de investigación también muy grande, ¿no? Igual hicimos el estudio Sucalmena, que significa empoderamiento en la cocina con pacientes con diabetes, y aquí se les insistía a los chefs una cosa muy importante, y es que se preparasen técnicas que tuviesen una producción de compuestos de glicación avanzada, que son esos AGE, porque se asocian con mayor riesgo de diabetes. Entonces, no apliques
tanto la reacción de Maillard, que es el elemento básico para generar aroma, sabor en cocina, ¿no? Sino adapta a las necesidades de estos pacientes con diabetes, ¿no? Y realmente hubo un diálogo muy bonito con los cocineros porque al principio se resistían, ¿no? Voy terminando, y luego ya me quedaría el último apartado, que sería esa dimensión relacional de la comida y cómo eso influye en la salud, ¿no? Quería insistir en una cosa. Claro, cuando hablo de salud, ahora mismo tengo el honor de ser el coordinador académico en la Fundación Somos Fanes de la Salud Integral. Se ha organizado un observatorio de la salud integral. Pero es una idea muy interesante porque la salud integral significa que hay distintas dimensiones, como se define por la OMS, en la que no solamente la salud física, en la salud emocional, cognitiva, en la salud espiritual, en la salud social. Y la salud es un complejo proceso, ¿no? Que no simplemente se debe a la ausencia de enfermedad, es lo que nos dice la OMS. Entonces, en este contexto es donde es especialmente importante esa dimensión relacional de la alimentación. Entonces, ahora sí viene la siguiente diapositiva, en el que a mí me encanta los japoneses porque es que en una palabra te transmiten un concepto muy complejo. Y el shokuiku es educación alimentaria. Entonces, claro, cuando uno piensa en educación alimentaria, pues aquí en España cogeríamos la pirámide de dieta mediterránea y le enseñaríamos la pirámide de dieta mediterránea. Y no es lo que dicen los japoneses. Dicen, esto es entender de dónde provienen los alimentos, cómo cocinarlos, cómo cultivarlos y cómo valorar el rol social, cultural y ecológico de los alimentos, ¿no? Y realmente es cómo me relaciono yo con esos alimentos de un punto de vista ambiental, de algún modo tener ese respeto hacia lo que como. Digamos, abrir un mundo nuevo en relación con la cocina y la salud, con la alimentación, porque sabemos que hay una serie de elementos que están como en el contexto de donde comemos. La sobremesa, no sé si saben, no hay traducción de la palabra sobremesa en ningún idioma, ¿vale? Solamente existe en español, ¿no? Entonces, y la sobremesa es una maravilla, ¿no? No sé si se han fijado, probablemente sí, ¿no? Pero tenemos el mismo órgano para hablar y para comer, lo cual es recomendable no utilizarlo para las dos cosas al mismo tiempo. Con lo cual, claro, una conversación agradable durante una comida hace que coma menos. Sí, que viene intrínseco, podríamos decir, de algún modo, una serie de elementos que hacen referencia al cómo comemos los alimentos, ¿no? Entonces, esta parte relacional, pues igual es cultura, es aspectos sociales, es tradición. ¿Y esto qué es? Esto es gastronomía. Sí, la gastronomía de algún modo es lo que nos está mostrando, nuestra relación del hombre con el alimento desde un punto de vista cultural, social, etcétera. Y eso realmente tiene mucha importancia para la salud. Aprender las maneras en la mesa es importante. Cómo presento la comida es importante. Educar los sentidos. Y todo eso influye. El placer epicúreo, es decir, cuando yo tengo no un placer visceral, básico, de alimentación, en el cual me alimento como un animal irracional. No, el placer epicúreo, disfruto del olor de un alimento y no necesito comer tanto, ¿no? Entonces, todo esto, el comer en familia, se transmite entre generaciones, ¿no? Y esto, insisto, tiene mucha importancia para la salud. Y ya termino, simplemente recomendando una serie que es La cantina de medianoche, ¿no? Que realmente es una maravilla, ¿no? En esta página web pues dice, en primer lugar vemos una gastronomía alejada de los grandes restaurantes de prestigio y renombre, una gastronomía incluso que a veces queda olvidada al hablar de cocina tradicional porque no es alta cocina. Sin embargo, son esos los platos que a los japoneses les gusta comer para sentirse mejor, para disfrutar de una cerveza bien fría, tema polémico, y que se disfrutan perfectamente en compañía de otros, ¿no? Pues muchas gracias. A continuación, doy la palabra a Toni Massanés, que es el director de la Fundación Alicia, que nos va a indicar qué pasa cuando la ciencia y la cocina trabajan de la mano. Concretamente, su ponencia va a versar sobre investigar en medicina culinaria a través de la gastronomía diferentes casos de éxito. Voy a explicaros un poco algunas cosas que hemos hecho nosotros desde que nacimos. De hecho, os voy a empezar por cuando nacimos. Gracias por invitarnos, gracias por todo lo que nos habéis enseñado y continuaréis enseñándonos. Es un honor y además es un gozo, ¿no? Lo que
Antes decía el doctor Varela, ¿no? Ver que, bueno, pues que parece que no, pero la cosa se mueve, ¿no? Bueno, este monasterio que está como a 40 minutos de Barcelona, subiendo por el Llobregat, al lado del río, un pequeño río que tenemos allá hacia el norte, hace más de 1000 años que está allá. El 10 de agosto de 2003, en 2003, salió esta portada, este artículo en el New York Times, ¿no? Y el mundo, ¿no? Se dio cuenta de que algunas cosas estaban pasando en España en la alta cocina. 2003 también creo, Lourdes, que es cuando nació Madrid Fusión. Por tanto, es un momento en que el mundo se dio cuenta de que en la alta cocina estaba pasando algo en nuestro país que tenía que ver con la innovación, con el acercamiento, una cierta visión y acercamiento a la ciencia, etcétera, etcétera. Al cabo de 3 meses de que saliese esa portada, por tanto en el mismo 2003, creamos la fundación, se creó la Fundación Alicia. La idea era a ver si éramos capaces de pasar de la alta cocina a la cocina del día a día, de la cocina extraordinaria a la cocina ordinaria, que es la importante. De la cocina, también lo digo así, no lo voy a explicar por qué, de la cocina masculina a la cocina femenina, que es la importante, ¿vale? La idea era utilizar, ¿no?, esta creatividad, esta excelencia gastronómica que nos daba, a la que habían llegado los chefs de nuestro país. Esto es la famosa tortilla de patatas en deconstrucción del Bulli, ¿no? Y estos son unos platos, unas pruebas que hicimos ya hace mucho tiempo para un proyecto de diabetes de Alicia. Son casos reales. A ver, ¿esto qué es, señores gastrónomos? Esta es la famosa menestra en texturas, ¿no? Plato paradigmático. Esto es una ensalada real para disfagia que hacemos en Alicia. Se ve, ¿no?, la idea, pero es cierto que para hacerlo, ¿no?, teníamos que pasar precisamente del arte al diseño, de alguna manera, ¿no? Del arte, de que 60 cocineros haciendo unas virguerías extraordinarias, a soluciones que fuesen prácticas pagables, escalables, hechas por la gente en casa o en el entorno escolar o en el entorno de hospitales, etcétera, etcétera. Eso lo que nos demandaba, y además que fuesen sanas, sostenibles, etcétera. Esto que nos demandaba es que a esta creatividad culinaria le uniésemos el rigor científico, el consenso nutricional, la evidencia, etcétera, etcétera. Y además, como queríamos llegar no solo a publicamos algunas cosas, pero este no es nuestro gol, no es nuestra finalidad, sino nuestra finalidad es incidir en el mundo real. Pues lo que teníamos que hacer era usar herramientas de diseño, de design thinking, etcétera, y también de co-creación de soluciones con los propios usuarios, personas, pacientes o su entorno. Y esto es un poco lo que empezamos a desarrollar. Para hacerlo, nos fue muy bien que el doctor Valentín Fuster, que tiene una relación con la zona donde nosotros estamos muy importante, en Cardona, etcétera, etcétera, no sé si lo conocen, pues se ofreció a ser Scientific Advisor de Alicia. Luego nosotros también ayudamos al programa SI y a la Fundación SI, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a hacer, esto es un libro real que se publicó, creo que en 2010 apareció, que es La cocina de la salud. No empezamos a trabajar de esta manera. La idea es que, ven, el monasterio está allí, tiene 1000 años, pero esto, lo que estoy viendo en 2003, y esto en realidad es la Fundación Alicia, que es un laboratorio de cocina con rigor científico y con la finalidad social de que todos comamos mejor. Donde cocineros que han estado no haciendo prácticas en el Bulli o en el Sellé o en Diverso, no, que han estado trabajando decenas de años en estos restaurantes de referencia, los mejores del mundo, pero también especialistas, cocineros especialistas en cocina tradicional, etcétera. Todavía tuvimos, la semana pasada vino Rosa Tobar en un proyecto que estamos haciendo ahora, un proyecto europeo de historia de la cocina, persiguiendo el escabeche desde Persia hasta el futuro, Rosa, bueno, pues especialistas de este tipo trabajan de la mano de nutricionistas, químicos, tecnólogos de alimentos, ingenieros agrónomos, gastrónomos, pero también antropólogos, logopedas, todo lo que tiene que ver con el mundo de la alimentación, desarrollando conocimiento culinario para ayudar a la gente a comer mejor, ¿vale? ¿Por qué? Conocimiento culinario porque la cocina, ¿qué es? Lo hemos dicho muchas veces y vamos a hacerlo todos de muchas diferentes maneras, pero básicamente es la estrategia alimentaria humana.
Es aquello que hacemos los seres humanos para comer y se diferencia del resto de estrategias alimentarias del resto de los seres vivos, que nosotros aplicamos conocimiento a las cosas, al entorno, a aquello que en cocina llamamos ingredientes, para comérnoslas. Y esto nos diferencia tanto que en realidad los fisiólogos dicen que no somos omnívoros, sino que somos cocinóvoros, cocinívoros o cuquinívoros. Ahí la RAE tiene que hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque el procesar las cosas antes de metabolizarlas nos permitió evolutivamente, no fue tan definitivo que cuando vemos que empezamos a cocinar es cuando decimos que hay un ser humano. Y nos permitió reducir nuestra dedicación al metabolismo y pudimos dedicar más energía al cerebro, que solo es el 2%, como sabemos todos, de nuestro peso corporal, y en cambio le dedicamos más del 20% de nuestras calorías. La idea es que lo que hacemos es aplicar conocimiento a los ingredientes, y esta sería la fórmula de la cocina. En realidad, he trabajado con matemáticos un poco lo que sería la expresión matemática de lo que sería cualquier receta. Que en realidad me dicen los expertos que no le podemos llamar fórmula, sino que es una composición. Pero al final un algoritmo, un protocolo que nos permite fabricar alimentos. Esto es lo que nos diferencia a todos los seres humanos y de lo que dependemos. No podemos sobrevivir sin cocina. Vale. Había gente, desde hacía tiempo, había los referentes de la alimentación, y no es porque estén ellos dos aquí, sino porque en ese momento, evidentemente, ya lo sabíamos, que hacía mucho tiempo que estaban ya, desde su ciencia, dándonos claves de para dónde tenía que ir el camino. Y en ese sentido siempre hemos sido muy fieles a la ciencia nutricional, etcétera, etcétera, y nunca nos hemos desviado de ese camino. Gastronomía, arte de preparar una buena comida, segunda, afición al buen comer. Pero ¿qué es una buena comida y qué es comer bien? Esa sería la cosa. Bueno, al final la idea es que no solo un alimento, cualquier plato, si queréis, no es solo cualquier menú, no es solo un contenedor de compuestos bioquímicos, sino también es un contenedor de estímulos sensoriales, un contenedor de significados y un contenedor de valores. Y que no podemos separarlo. O sea, no es una cosa a la otra y vamos a trabajar esto y luego vamos a trabajar lo otro y luego vamos a trabajar lo otro. Porque todo incide en todo. De esta manera, si lo que tenemos que hacer, y esta es la misión fundacional de nuestra fundación, que es que trabajamos para que todos comamos mejor, independientemente de nuestra situación de vida, lo primero es entender que todos mejor, todos es, cada uno en cada una de sus circunstancias, si queréis, tiene que ver con lo que llamamos personalización, etcétera, etcétera. En realidad nosotros aún no podemos personalizar, pero sí que lo que hemos hecho en estos 23 años es clusterizar de alguna manera nuestras propuestas de respuestas culinarias, y eso es todos, cada uno en cada situación, y mejor es más sano, más sostenible, más bueno, y hemos desarrollado toda una herramienta para medir en todos nuestros proyectos cómo hacemos que la gente coma mejor. No digo coma bien, 10 minutos ya, si acabo de empezar. Bueno, me lo salto. Venga, esto es una herramienta que tenemos que nos permite no solo evaluar, sino también diseñar cuáles son nuestras mejoras a partir que nos van a permitir comer mejor. Es igual una herramienta, otro día os lo cuento. Y al final lo que hemos trabajado más, en estos más de 20 años, más de 70 enfermedades, situaciones de salud diferentes, con proyectos también de diferente calado, algunos muy sencillos, diseñar unos talleres específicos que nos han venido a buscar para una determinada enfermedad, o unos materiales para psoriasis, etcétera, desde VIH hasta proyectos de investigación grandes, de participar en proyectos de investigación clínica, etcétera, etcétera. 20 años desde la cocina, y lo que hicimos es primero equivocarnos mucho, continuamos equivocándonos, pero también tuvimos experiencia, rigor, habilidades, hemos hecho algunas publicaciones, y para hacer ¿qué? ¿Cuáles? Estos 70 situaciones trabajadas, más de 70 situaciones trabajadas, nos sirven para ayudar a prevenir, ayudar a curar, también terapéuticos, porque sabemos que algunas dietas son terapéuticas o ayudan a serlo, pero en algunos casos directamente sabemos que pueden serlo, y si no, y es importantísimo, prevenir, curar o cuidar.
muchas veces no haremos, ¿no?, ninguna mejora a nivel nutricional o física, ¿no? Tenemos algún paper sobre eso, pero estaremos mejor. Porque al final la gente no somos enfermos. Todos tenemos diferentes situaciones. Pero aun cuando estamos enfermos, lo primero que somos es personas. Y comemos desde esta dimensión, ¿no? También lo que ha dicho antes el doctor. Por tanto, prevenir, curar y cuidar. Y luego, oye, ¿quién se dedica a prevenir, curar y cuidar? Antes se dedicaban solo a curar y lo que decían era cuantos más enfermos mejor, casi tienen más trabajo. Pero el nuevo paradigma de la medicina precisamente dice, no, perdón. Y el doctor Van den Fuster nos decía, me he pasado la vida arreglando corazones para entender que lo primero que tengo que hacer es evitar que se estropeen, ¿no? Por ejemplo, pues prevenir, curar y también, evidentemente, cuidar, acompañar. Bueno, pues esto se le llama medicina. Nosotros desde la cocina estábamos trabajando para ayudar a la medicina. Por tanto, medicina culinaria. El nombre, como se ha dicho esta mañana también, el nombre, bueno, se decía, no, pero en realidad yo no me hubiese nunca atrevido a ponerle un nombre. Lo que pasa es que los yanquis son como son, digamos, ¿no? De hecho, y también se ha dicho, esta mañana tú has enseñado lo mismo, ¿no? Cuando nosotros nacimos, sí, alguien había dicho alguna vez, ¿no?, de los estudios científicos, que había hablado de medicina culinaria, pero en realidad no se ha disparado en los últimos años, ¿no? Algunas de las enfermedades en las que hemos trabajado, ya veis que son muy diferentes, también algunas minoritarias, absolutamente minoritarias, pero cuando no solo trabajamos cantidad, sino también calidad, cuando la buena alimentación puede ayudar mucho en algunas situaciones. Como somos una fundación non-profit, cada año hacemos por lo menos un proyecto dedicado a algunas enfermedades, la mayoría de las cuales, o todas, en todos casos yo no había ni oído hablar de que existiesen, ¿no? ¿Algún ejemplo de buenas prácticas? Vale. Seguramente el proyecto más grande, en 2006, me llamó el doctor Baselga y me dijo, oye, tenemos que hacer cosas, desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero empezamos a trabajar, hemos hecho muchas cosas con la Asociación Española contra el Cáncer, etcétera, etcétera, y llegó un momento para, evidentemente, ¿no?, los efectos secundarios, la interacción con medicamentos, la percepción metálica, bla, 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 todas estas cosas, y nos dimos cuenta que llegó un momento con los años, sobre todo, una cosa que hicimos mucho, de hecho venimos de la cocina extraordinaria, pero nos dedicamos a la ordinaria. En 23 años lo que hemos hecho es simplificar. Las recetas son cada vez más simples, cada vez con menos ingredientes, eso sí, nutricionalmente adecuadas a cada situación, a cada requerimiento, etcétera, etcétera. Pero cada vez simplificando más. En el caso del cáncer, incluso, como co-creamos con las propias personas, aparte de con los expertos en cada tipo de cáncer, pues cuando no pueden salir, se ha dicho también esta mañana, cuando no me puedo levantar, no puedo salir de casa, pero tengo que comer, pues, ¿qué puedes tener en el congelador o qué puedes tener en la despensa y puedes permitirte que en 2 minutos tengas una comida que te dé aquello que necesitas, porque evidentemente necesitas estar bien nutrido para pasar el tratamiento? Bueno, esto es una de nuestras webs abierta en distintos idiomas que podéis tener. Dentro hay libros y libros enteros dedicados a cada tipo de cáncer, cada tipo de tumor, hecho, insisto, con expertos, y al final consejos, recetas, vídeos de recetas, siempre respuestas a los mitos, a las preocupaciones que detectamos en nuestros grupos de discusión con los propios pacientes o con sus familiares que tenían más, ¿no?, los pánicos que les entran o las ideas, siempre con la bibliografía actualizada, etcétera, etcétera, para diferentes tipos de cáncer. Y continuamos. Ahora estamos hablábamos comiendo en cáncer pediátrico, etcétera, etcétera. Web médica acreditada por los médicos, por los nutricionistas, etcétera, etcétera, por tanto, absolutamente rigurosa, pero también trabajada para que pueda servir a los profesionales, pero también a los últimos usuarios, y oncólogos que no conocemos las prueban, ¿no?, y las pueden hacer en casa. Algunos de los ejemplos de las recetas que ya veis que son muy simples y también son muy apetitosas, ¿no?, como antes decía el doctor Luis Canela. Como la relación
la página web aún es demasiado dura, ¿no?, para nuestra relación. Eso no está. Todas, las del gobierno ya son la bomba, las de la administración. O sea, entonces, trabajamos ya con inteligencia artificial. De hecho, ganamos este primer proyecto, esta primera convocatoria europea de que datos de inteligencia artificial de alimentación con respeto a la privacidad de las personas, etcétera, etcétera, cómo podíamos ayudarlas a través de conversación, de chatbots conversacionales. En este caso hicimos un piloto para el cáncer de colon. El problema de la inteligencia, el problema o la situación, no es un problema, espero, de la inteligencia artificial es que cuando nos dieron el primer premio de los 100, ¿no?, y nos financiaron el desarrollo y acabamos siendo el número 1, cuando nos dieron el premio ya estaba superado, no la parte nuestra, digamos, pero sí la de el funcionamiento de la inteligencia artificial, porque cada 3 meses esto es... Bueno, pero en principio esto será bueno, ¿no? Proyecto Diabetes a la Carta, también desde 2007-2008 desarrollándolo de la mano de DeepApps, etcétera, etcétera. Web interactiva también, podéis verla. Ahora estamos revisando precisamente, aunque la mayoría de los servicios de diabetes de los diferentes hospitales de España y Latinoamérica la utilizan, la estamos revisando porque, claro, ahora con el GLP-1 y todas estas cosas, pues hay, ¿no?, que hacer nuevos planteamientos, como también se ha dicho esta mañana, y estamos haciéndolo, como siempre, de la mano de los expertos, pero también de los usuarios. Adaptación a cultura alimentaria. Esto es un desarrollo que hemos hecho para mujeres pakistaníes que viven en España, comunidades donde la incidencia de diabetes es mucho mayor. Bueno, también publicaciones relacionadas de herramientas culinarias para el manejo de la diabetes, ¿no?, y algún endocrinólogo que la utiliza, en este caso el Hospital de Sevilla, etc. También cursos para pacientes, para usuarios o para personas con diabetes. Disfagia, ¿se acuerdan de la menestra en texturas, de nuestra menestra en texturas de ensalada verde? Fíjense, cultura alimentaria, porque no voy a acabar, ya lo veo. Recetario, me quedan 2 minutos, recetario, no, pero me ha dicho que 5 más. Recetario que tendría, os hemos enseñado los 2 que hemos hecho, el vasco, que lo hicimos primero porque nos vinieron a buscar del País Vasco para hacerlo, pero también adaptando platos tradicionales a Disfagia, y ahora acabamos de hacer el catalán, pero... Señores y señoras de las diferentes comunidades autónomas, encantados de colaborar, o igual ya sabemos que hay otras cosas, evidentemente, muy bien hechas. La disfagia sabemos que aumenta con nuestra ética. Alguna publicación que hacemos, dieta mediterránea, disfagia y cocina doméstica, formación para residencias, hospitales. Nosotros no somos un centro de formación, pero sí que hacemos la transferencia de nuestro conocimiento, evidentemente, a los profesionales. Enfermedad renal, con toda esta red de hospitales, también, una vez más, siempre basándonos en nuestra cultura alimentaria y en nuestra cocina tradicional. Un proyecto muy especial, Keto Alicia, o sea, una web donde tú puedes desarrollar platos de una dieta cetogénica con diferentes ratios que te los calcula la propia web y de una manera muy fácil, solo con 3 ingredientes, para problemas de epilepsia refractaria, síndrome de Glutuno, etc., ¿no?, donde los ataques de epilepsia revierten con una dieta brutalmente basada en grasas, del 80%, ¿no? Y el problema es que ahí no hay manera que se lo coman, ¿no? Y entonces están en la UCI, algunos, o sea, cada caso es diferente, pero pues nosotros, el neurólogo prescribe la ratio de la dieta y esto lo tienes en abierto, en idiomas, y puedes hacerlo fácil, o sea, que lo puedan hacer en casa, que puedan comprar los ingredientes, etcétera, etcétera, y el niño pueda comer 5 minutos. Vale. Trastornos del espectro autista. Autismo, esto lo hemos hecho con ATADES, que son una gente de Aragón que son una caña. Y también no había nada hecho todo esto. También vamos a publicar cosas en una web, porque la selectividad alimentaria en autismo es muy importante. Por lo tanto, esto acaba provocando trastornos alimentarios muy grandes. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Food as Medicine, medicina culinaria,
Dice, prescribir comida, ¿no? O sea, la comida es la solución, ¿no? Comer bien es la solución, pero prescribir comida es más complicado que prescribir, que recetar píldoras, ¿no? Y tenemos que formar también a los profesionales, a los médicos, como se ha dicho. Tenemos un acuerdo desde hace mucho tiempo, trabajamos con el CLINIC, también con muchos otros hospitales de referencia, pero esto, que ya se ve cuando hicimos el acuerdo, ¿no? Está claro el año que hicimos el acuerdo, pues para hacer formación a los médicos, enfermeras, al personal en medicina culinaria, algunos artículos, ¿no? Para demostrar que prescriben mejor si tienen herramientas culinarias. Se ha hablado esta mañana también sobre ello. Y algunos cursos de educación terapéutica en diabetes o en cirugía bariátrica o para profesionales de la salud, vale, con la SECO, cirugía bariátrica, con el SEMFIC, comer bien para envejecer mejor, abordaje del paciente mayor desde un punto de vista culinario, y el proyecto Salsa que hemos hablado esta mañana. Desde el centro de salud, triangulando con el centro de salud, cuando se detecta soledad no deseada, mediante cuestionarios validados, etcétera, etcétera, a las personas en el centro de atención primaria, se les receta, en lugar de darles píldoras, bueno, pues también se las dan, pero cuando pueden se las retiran para la ansiedad o para la depresión, lo que se les receta es que vayan a comer a un restaurante de menú, no alta cocina, pero cocina el restaurante del barrio, del pueblo, con otra gente. Por tanto, comer conjuntamente. Bueno, pues cuando lo hacen, y esto está ya en revisión, está a punto de publicarse, mejora su percepción del estado de salud, disminuye su ansiedad, disminuye su depresión, disminuyen sus visitas al centro de atención primaria, las derivaciones hospitalarias y aumenta la adherencia a la dieta mediterránea. Hemos descubierto la sopa de ajo. Comer juntos es importantísimo para muchas cosas, ya lo ha dicho evidente también el doctor. También acabo tenía que empezar con la prevención. En Alicia, no los investigadores de Alicia, pero es igual, en el mismo edificio hay una parte pública, una privada, estáis invitados todos a venir. El sitio es muy bonito, el sitio, digo, yo ya sé que no, pero el entorno es brutal, el monasterio milenario tal. Pasan cada año 30 y pico mil niños de escuelas con talleres de buena alimentación adaptados a sus niveles curriculares. Han pasado ya más de 500.000 de niños a los que se les ha enseñado todo esto. Hicimos un programa hace un tiempo que nos dieron el premio NOS por toda España, por todas las comunidades de España, donde lo que hacíamos era trabajar con los adolescentes, darles herramientas culinarias de gestión y también de actividad física para que mejoraran su alimentación. También lo publicamos y quería llegar hasta aquí, y en estas visitas que hacíamos a los centros de formación públicos, privados, etcétera, etcétera, de golpe les apareció una pirámide. Por cierto, señores expertos en nutrición sois unos cracks, pero en geometría fatal, porque cuando habláis de la pirámide nos enseñáis un triángulo. Y esto sí es una pirámide, ¿no? Porque es en 3D, perdón por la broma, pero hacíamos la pirámide y al final, bueno, toda una historia donde aparte de los alimentos, la otra cara era cómo cocinas, ¿no? ¿Qué comes? ¿Cómo cocinas? Cómo comes, con quién comes, ¿no? En familia, etcétera, o delante de la tele solo, etcétera, etcétera, y también cómo te mueves. Esta pirámide ya tenía relación, y es lo que estamos hablando todos los días, y el doctor Anceta lo ha dicho al empezar la sesión de esta mañana, con que también tenemos que mirar nuestro sistema alimentario y nuestra cultura alimentaria. Esta pirámide que han hecho los italianos, que además es muy rigurosa, que incluso, mirad, he tenido el vitamin de Beta, o sea, es muy rigurosa, pero todo es cultura alimentaria italiana. Lo tienen clarísimo. En esto son los mejores. Bueno, pues nosotros también tenemos que ir por ahí, que insisto, ya sé que todos vosotros sois paradigma de eso. Por tanto, cuando hacemos un libro de ciencia de la microbiota, como este que hemos hecho nosotros, porque es muy bueno, pues lo que decimos hoy, prebióticos, todos estos.
¿no? Y muchos más, evidentemente. No hace falta que siempre vayamos al otro lado del mundo a buscar, porque tenemos dieta mediterránea. Por tanto, compromiso con la salud, pero también compromiso con el territorio, porque si no, no funciona, porque nosotros aplicamos conocimiento cuando cocinamos a los ingredientes. Alguien tendrá que darnos los ingredientes. El conocimiento sirve para cada receta, pero el tomate es diferente, ¿no? Y si no hay tomate, por tanto, soporte al aceite de oliva virgen extra, algunos proyectos, ¿eh? A las legumbres, y ya está. A continuación paso la palabra a la catedrática de pediatría, la doctora María Rosaura Leis, que también tiene su trabajo asistencial en el Hospital Clínico de Santiago y nos va a contar pues, cómo se traslada todo esto, ¿no?, a la consulta con pacientes reales. Bueno, yo solo un segundo para agradecer a la Real Academia de Gastronomía la invitación a estar aquí y al Instituto de Alimentación y Sociedad de la Universidad CEU San Pablo, al profesor Gregorio Varela, a la profesora Teresa Partarroyo. Estoy encantada de estar aquí con todos y de lo mucho que he aprendido esta mañana. Pero en realidad, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos hablando de medicina culinaria? Bueno, pues estamos hablando de medicina culinaria porque las principales causas de enfermedad y de muerte en el mundo actual tienen que ver con los estilos de vida no saludables. Y eso no es en la edad adulta, eso no es el anciano menos saludable, eso es desde la infancia. Tanto es así que, como podéis ver, en los niños el trastorno nutricional y metabólico más prevalente es la obesidad. Y además en estos momentos hay un gradiente norte-sur en la prevalencia de obesidad entre los países del norte de Europa y los países mediterráneos. Por tanto, mucho de lo que estamos hablando, nuestra dieta mediterránea, nuestra dieta atlántica, nuestros patrones, en estos momentos los niños del sur de Europa son los que presentan más obesidad. ¿Por qué? Probablemente porque han perdido la adherencia a sus estilos de vida tradicionales y también porque en estos momentos los estilos de vida menos saludables guardan relación con la vulnerabilidad social. Y probablemente esta diferencia económica entre el norte de Europa y nosotros, pues nosotros salimos perdiendo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, el estudio Aladino del 23 era optimista y por primera vez se ve un descenso de la obesidad de cerca de 4 puntos, pero no en los grupos más vulnerables. Y a pesar de ese descenso, estamos hablando de casi un 40% de sobrepeso y obesidad en niños de 6 a 9 años. Y además, ya en la infancia, todos los órganos y aparatos se ven afectados por el aumento de la adiposidad. Y destacar también que me gusta mucho utilizar este término, hablamos de obesidad y hablamos de hambre oculta, porque tenemos déficits nutricionales, tenemos un fenotipo de grasa corporal, pero con déficit de hierro, con déficit de calcio, con déficit de vitamina D, con déficit de yodo. La vitamina D, digamos, es menos por la falta de ingesta, como sabéis, se produce en la piel por la radiación ultravioleta y sobre todo porque es una vitamina liposoluble que parece que podría estar siendo atrapada por la grasa corporal. Bueno, en cualquier caso, en el año 22, por primera vez en el mundo, la prevalencia de sobrepeso iguala a la prevalencia de desnutrición, precisamente porque esta malnutrición por exceso se asocia al hambre oculta y se asocia a la desnutrición también. El pediatra es el primer preventivista. Es el primer preventivista porque nosotros no solamente atendemos al niño cuando está enfermo, sino que nosotros tenemos protocolizados unos controles de salud. ¿Y por qué es el primer preventivista y por qué ya hablasteis todos un poquito de los niños y de actuar sobre los niños? Porque un niño sano va a ser un adulto sano y porque la programación metabólica se produce en estos periodos críticos del crecimiento y desarrollo, que son el embarazo, la infancia, la niñez, la adolescencia y la edad adulta temprana. Y por tanto ahí es cuando vamos a tener que actuar. Vamos a tener que actuar para programar metabólicamente saludable al niño, pero también porque es cuando va a adquirir sus hábitos alimentarios, entre otros, de actividad física, de sueño, de todos estos factores que sabemos que afectan a estas enfermedades. Pero como podéis ver aquí, ya no pongo los primeros 1000 días, digo los primeros 8000 días son una ventana de oportunidad porque hablamos de toda la edad pediátrica. Evidentemente los primeros 1000 días, que es hasta el final del segundo año, son fundamentales, pero toda la edad pediátrica va a ser un momento para la acción.
la alimentación de la mujer gestante, de la mujer lactante, iniciar con lactancia materna, introducir la alimentación complementaria de manera en el momento que está indicado por las sociedades científicas, la alimentación del segundo año, que es la asignatura pendiente en estos momentos de la pediatría, porque perdemos al niño en el momento que se sienta a la mesa familiar, y la mesa familiar ya no es una mesa saludable, por tanto perdemos la recomendación nutricional del niño y entra en una mesa de una familia que no está comiendo sano, y ya empieza a poner ahí el comedor escolar. Y todo esto afecta además a algo que, si está aumentando las publicaciones de medicina culinaria, pues imaginaos lo que ha aumentado en los últimos años el papel de la microbiota intestinal y la salud. Tuvimos hoy grandes expertos con nosotros por la mañana para hablar de microbioma y de microbiota. Bueno, ¿por qué es tan importante el papel de la pediatría? Porque el pediatra de atención primaria, que es el más próximo al paciente, el más próximo al niño y a la familia, es el que va a hacer controles de salud y prevención. Pero el pediatra de atención primaria, junto con el de hospitalaria, va a tener que hacer el cribado y el diagnóstico de la enfermedad. Tiene que hacer una evaluación integral de la salud del niño, en donde sin ninguna duda va a tener que hacer un historial completo del paciente, antecedentes familiares, personales, factores de riesgo individuales y estructurales, pero sobre todo los determinantes sociales de salud. Va a tener que identificar cuál es la población más vulnerable de tener unos estilos de vida no saludables, porque va a tener que evaluar el riesgo de malnutrición. El riesgo de malnutrición unido a la sobrenutrición que hace su intersección con la deficiencia dietética, el hambre oculta, o a la desnutrición que hace la intersección con la deficiencia dietética por falta de alimentos. En cualquier caso, necesitamos un cribado nutricional en consulta. Más rápido de lo que quería, ahí está. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que en estos momentos no podemos conocer cuál es la prevalencia de desnutrición en pediatría. ¿Por qué? Porque faltan criterios unánimes. Porque ya la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral e Enteral en el año 2013 publica la conveniencia de unificar criterios en cuanto a los conceptos clave que definen la desnutrición en el niño. Y porque en estos momentos, además del hambre oculta, de la desnutrición ligada a la enfermedad, la desnutrición en los países desarrollados se une a la desnutrición asociada a la enfermedad. Esa nutrición desequilibrada, esos efectos adversos sobre la función de los tejidos, que tiene un impacto en la salud y que es multifactorial, porque hay una ingesta subóptima, porque hay inflamación, porque hay mala absorción, porque hay un aumento de pérdida de nutrientes, porque hay alteración del metabolismo energético o por la combinación de todos los factores que afectan a la enfermedad y a la patología. Por tanto, es de enorme interés realizar un cribado nutricional. Realizar un cribado nutricional en la consulta de atención primaria y realizar un cribado nutricional cuando el paciente llega al hospital. Bueno, la nutrición es en ocasiones el único tratamiento. En las alergias alimentarias, en la enfermedad celíaca, en muchas enfermedades metabólicas, pero siempre, siempre es coadyuvante del tratamiento. Un buen estado nutricional nos va a ayudar a tener un mejor pronóstico de la enfermedad, a responder mejor al tratamiento. ¿Cuál es la intervención nutricional? Yo intenté poner ahí un círculo que englobaba todo. Por intervención nutricional la hace el pediatra, pero yo diría el equipo pediátrico. El pediatra con un equipo multidisciplinar que sería nutricionista, especialista en actividad física, enfermería pediátrica, facultativos especializados y los niños y adolescentes y sus familias. En pediatría ya estamos acostumbrados a decir que somos los médicos de los niños y sus familias, pero cuando queremos hacer una intervención tenemos que implicar al niño y al adolescente y a la familia. ¿Y qué es lo primero que tenemos que identificar? Bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos mejorar? Es decir, corregir errores nutricionales y proponer cambios de mejora que nos va a ayudar a la prescripción de los estilos de vida saludables. Pero vamos a tener niños con patología que tengan unas necesidades especiales, ya sean requerimientos nutricionales, ya sean características, disfagia, anosmia, determinados tratamientos que alteran la percepción del gusto, que nos va a llevar a tener que hacer una prescripción de una alimentación especial. Y aquí abajo ponía
¿Qué necesidades familiares existen? Y ponemos asistente, trabajador social, cada vez más. Tenemos que interaccionar con los trabajadores sociales en los hospitales porque estamos hablando de vulnerabilidad social y de familias muchas veces desestructuradas y sin suficientes medios económicos. Bueno, el asesoramiento culinario va a precisar de educación alimentaria y sin ninguna duda tiene la necesidad de integración en ese equipo multidisciplinar del cocinero, del chef. Corrección de errores. Lo primero que vamos a tener que saber es si el niño se salta o no comidas. Sabemos que un porcentaje muy importante de los niños, según el Aladino del 2023, el 6% de los escolares no desayuna nunca. Y de los que desayunan, un 25% lo hacen mal. Dedican poco tiempo a desayunar o no hacen un desayuno completo. Sobre todo en los niños de rentas, de familias de rentas más bajas. Por tanto, tenemos que orientarnos hacia esta comida principal del día, que es el desayuno, que es necesario y que además se ve que los niños con obesidad son los que menos desayunan. Desde la Fundación Española de Nutrición, que tengo el honor de presidir, y gracias a la generosidad del profesor Gregorio Varela, pues el desayuno saludable serían cereales enterales y integrales, leche, fruta, preferiblemente entera. Pero también tenemos que conocer las raciones, ver si excedemos o no alcanzamos las cantidades. Todavía ayer en una charla en un colegio, uno de los chicos se dijo, yo no como mucho, como más o menos. Bueno, a veces me echo dos cucharas de arroz y yo, si me apetece mucho, repito otras dos. Y yo los dejé hablar y iban a aplicar. Eran chicos de 10 años, los dejé hablar. Y cuando terminó, ven aquí un momentito, enséñame la mano. Y le puse este ejemplo. Dice, ¿sabes cuánto arroz tienes que tomar? Lo que te cabe en este puño. ¿Cuánto me dijiste que te ponías? Uy, cuando vienen las madres a nuestra consulta, el niño no me come nada. Lo decimos ya, El niño no me come nada. El niño está en peso normal, en talla normal. Bueno, carne, pues nada, 4 trozos. Y entonces le cojo la mano del niñito de 2 años y digo, a ver la manito, toma esto. Hombre, eso sí. Entonces, identificar bien y educar bien sobre el tamaño de las raciones. Bueno, otros errores importantes en estos momentos, el tiempo que dedicamos a las pantallas. Sabemos que el 30% de los escolares dedican más de 2 horas al día a las pantallas y esto se duplica en los hogares con rentas más bajas. Y el número de horas de pantallas se asocia a mayor sobrepeso y obesidad. No solamente porque durante el tiempo de pantalla no nos movemos, sino durante el tiempo de pantalla consumimos alimentos que están anunciando la pantalla, que no siempre son los más saludables y que están en nuestras despensas. Y no solamente lo consumimos mientras estamos viendo la pantalla, sino que lo consumimos a lo largo del día. Si comemos frente al televisor, que como pueden ver, el 69% lo hace casi siempre de esta encuesta, que es unos datos publicados por nosotros, por un grupo de investigación integrado por la Universidad de Zaragoza, Granada y Santiago de Compostela, vemos que el 43% que comen viendo la televisión consumen más de 2 veces a la semana los productos que están en el vértice de la pirámide. Pero además, el 30% que comen viendo la televisión consumen más de una vez al día refrescos o bebidas azucaradas. Y el 70% que comen viendo la televisión consumen menos de una vez al día frutas. Por tanto, no cumplen con las recomendaciones nutricionales. La vulnerabilidad social, también en este estudio, resultado de esta encuesta a nivel nacional, pues pueden ver cómo los hijos de padres, sobre todo de madres con un nivel educacional de ocupación alta, consumen el 82%, más de 2 veces a la semana pescado, frente al 66% de los de nivel bajo, y bebidas azucaradas el 9,5% frente a casi el 34% de los niños de niveles bajos. Por tanto, tenemos que luchar y tenemos que trabajar también para buscar la equidad alimentaria. Bueno, ¿qué hacemos los médicos? Tenemos que prescribir alimentación. Sirve de poco prescribir si el niño no lo come. Por tanto, tenemos la necesidad de que el paciente ingiera aquello que el médico le prescribe.
Y ahí yo creo que nace la medicina culinaria, que integra la medicina basada en la evidencia con la práctica culinaria. Objetivos: la prevención, aumentar la adhesión a nuestros estilos de vida tradicionales, que han demostrado que son saludables y que son sostenibles. La dieta mediterránea y la dieta atlántica son de las más sostenibles, con una baja huella de carbono y baja huella hídrica. Y además, el otro objetivo es el tratamiento, favorecer el consumo de las dietas terapéuticas. Comentaba Daniel de las dietas cetogénicas en aquellos niños que tienen convulsiones que no somos capaces de controlar con medicamentos anticomiciales. Son unas dietas incomibles, un porcentaje de grasa que parece imposible. Ahí es en ese tipo de dietas que tenemos que actuar. ¿Y qué se va a hacer con la cocina culinaria? Pues aplicar técnicas culinarias que mejoren la textura, la digestibilidad, la calidad sensorial de los alimentos, hacer un procesado adecuado de los ingredientes y además conseguir la textura, el olor o el sabor adaptadas al niño, pero también a sus características. Estamos hablando de pacientes, niños que tienen disfagia, niños que tienen anosmia, ver de qué manera conseguimos cubrir todos los sentidos que nos van a llevar a un consumo alimentario. Bueno, ahí nacen los chefs terapéuticos que tendrán que sumarse a nuestros grupos. Y si me permite el profesor Aranceta, ahí saqué yo las 12 S de la gastronomía saludable. Yo creo que podemos seguir sacando S. Y ya puse, y Rafael Ansón diría las 5, sencilla, satisfactoria, solidaria, sostenible y saludable. Bueno, en realidad, englobar todo lo que supone la alimentación, que es qué comemos, cómo actuamos sobre nuestra salud, pero también cómo comemos. Cómo compartimos, cómo es un acto social, cómo es un acto de tradición, de cultura, y cuando comemos, que ahí entra la crononutrición. Bueno, es el momento para la acción. Llevamos años diciendo, es el momento para la acción. Nuestros niños van a vivir menos que sus padres y que sus abuelos, o por tanto, o por lo menos con peor calidad de vida. Tenemos que prevenir, pero tenemos que detectar, tenemos que paliar y tenemos que educar. Y los niños los deben proteger las 4 P's. ¿Qué 3 P's? Pediatras, equipo pediátrico al que se tiene que incorporar el cocinero. Los padres, la familia. La comida de mis abuelos, salud para mí. Como vengo de donde se me nota por acento que vengo, ahí tenéis a una abuela que dice, come filliño, come, pero come pulpo, come pescado con unos cachelos, come un caldo. Y los profesores, la escuela. El comedor escolar tiene que ser un lugar de educación nutricional. Tiene que ser un lugar en donde el niño aprenda sabores, en donde el niño aprenda a aceptar nuevos alimentos y además debe ser un lugar de la búsqueda de la equidad en la infancia. Muchos niños garantizan el tener una comida saludable a lo largo del día si van al comedor escolar. Bueno, y además el currículum escolar. Los niños se saben de sobra lo que es la grasa, y si es mala la saturada, y buena la monoinsaturada, y bueno el aceite de oliva, y malo el helado. El problema es que cuando le preguntamos, ¿y qué te gusta? El helado. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Tenemos que enseñar a que puedan hacer una buena elección alimentaria. Tenemos que hacer talleres, tienen que aprender a cocinar, tienen que aprender a ir a comprar, tienen que hacer un menú, tienen que hacer un etiquetado nutricional. Bueno, y la 4 P, los políticos. Hay que legislar. Yo esta mañana decía, no me gustan mucho a mí los inspectores. Bueno, hay que dar unas normas y hay que ver que se cumplen. Porque cualquier intervención que hagamos, aunque sea desde medicina culinaria, tenemos que medirla. Tenemos que medir la implementación de esa medida, si tiene efecto o no. En unos casos nos equivocaremos y en otros no. Y aquí puse en azulito, en pequeño, niños, adolescentes sin necesidades. En estas P's tenemos que contar con los protagonistas. Nos darían lecciones de decirnos, oye, mira, es que eso que me estás contando, yo lo haría así. De hacer trabajos en el colegio entre ellos, de hacer congresos con ellos, que sean ellos los ponentes, ¿no? Que sean, digamos, los autores de su propia historia, ¿no? Bueno, yo aquí traigo una serie de publicaciones que salieron a partir del Galiat, que comentaba yo esta mañana. El Galiat es el primer ensayo clínico hecho con dieta atlántica en una población rural, un núcleo rural gallego,
en familias y desde la atención primaria. Dábamos alimentos, participaron 7 grupos de investigación y 6 empresas y medimos los efectos de una intervención de 6 meses en donde participó todo el pueblo, en donde los restaurantes daban clases de cocina, teníamos nutricionistas y profesores de actividad física en los centros de salud, hicimos un libro de recetas, bueno, íbamos controlando. En 6 meses vimos una disminución del índice de masa corporal, es decir, de la adiposidad, una mejora de los cambios de los patrones alimentarios y una mejora de los biomarcadores de riesgo metabólico. En 6 meses. Por tanto, en donde existía también, es otra parte que hablan de la obesidad y que hay alguna publicación donde decimos que la obesidad se contagia. Hay un estudio muy interesante en donde se ve pues, que cuando una familia, uno de los progenitores tiene obesidad, tiene más riesgo de convertirse en obeso el otro. Si en el grupo de amigos hay una persona con obesidad, tienen más riesgo de convertirse en obesos, porque hay una tolerancia, digamos, a la adiposidad y hay un cambio en los estilos de vida. Bueno, esta es la pirámide de dieta atlántica, que podría ser la de dieta mediterránea o de la dieta tradicional saludable, en donde la actividad física es la base, el agua abundante. ¿Y qué se caracteriza en nuestro caso? Pues se caracteriza por un consumo muy elevado de pescado, se caracteriza por un consumo de brásica y un poco las diferencias en las preparaciones culinarias. Bueno, el minuto, ¿eh? Bueno, alimentación, nutrición y gastronomía, los pilares de la alimentación, dijimos ya que era la cultura, la salud y el placer, y la gastronomía también educa. La gastronomía educa porque modifica cómo se percibe un alimento, y eso es muy importante desde la infancia. La gastronomía educa porque sabemos por qué un niño acepta o rechaza ciertos alimentos y nos hace modificar y ver cómo actuamos. Y porque educa el gusto desde edades tempranas y va a favorecer hábitos saludables duraderos. Pero yo quiero presentar, en realidad tendría que estarlo presentando Gregorio, porque estos son programas desde la Fundación Española de la Nutrición que empezaron ya bajo la presidencia de Gregorio Varela, que es Edugastro, el gusto es mío, un programa de alimentación, nutrición y gastronomía para educación infantil de 3 a 6 años, el PANGEI, y de 6 a 12 años, el PANGEP. Esto es para la escuela. Pero yo diría que desde medicina culinaria tenemos que hacer programas de este tipo, que estén a disposición de los prescriptores, que podamos recomendar a las familias y a los niños pues una hoja de ruta con este tipo de programas y de educación. ¿Cuál es la metodología? La participación, juegos y cuentos, el entorno, la familia, los educadores, enseñar a los niños a comer bien, pero sobre todo a disfrutar de ello. ¿Qué constan estos programas? Pues hay catas de alimentos que se hablaron ahora a lo largo de estas charlas, los niños cocinan, el semáforo para ver por colores qué alimentos son más sanos o menos sanos, pero yo ya quiero decir desde aquí que en realidad que la dieta mediterránea sea saludable no significa que todos los alimentos de la dieta mediterránea sea saludable, o la dieta atlántica. Significa que el patrón alimentario mediterráneo o atlántico es beneficioso para la salud. Y en la frecuencia y en la cantidad que consumimos determinados alimentos, que a lo mejor son menos cardiosaludables, pues son beneficiosos y afectan a otra parte importante, que es nuestros sentimientos, que también hace, disminuyendo el estrés y aumentando el placer, que sean también saludables, ¿no? Material audiovisual, juegos, cartas, alimentos, etc. Bueno, y hasta aquí. Decirles que creo que el futuro es la medicina culinaria, una medicina culinaria orientada a la prevención, pero orientada también al tratamiento de los pacientes a cualquier edad, pero fundamentalmente la edad pediátrica, porque vamos a hacer un niño sano, un adulto sano, con unos patrones de vida ya saludables, pero que tenemos que contar con ellos para saber cómo quieren que nos dirijamos a ellos, porque si no vamos a conseguir pocas cosas. Bueno, este es mi grupo Santiago Compostela, la parte arriba, la parte superior, en la parte asistencial, y abajo pues el grupo de investigación y nutrición pediátrica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Muchísimas gracias. En esta mañana hemos tenido un encuentro de expertos y allí pues cada uno ha llevado un estudio DAFO
Y cuando lo estaba leyendo esta mañana, en uno de los informes se señalaba que los médicos tienen dificultades para entender y aplicar la medicina culinaria. ¿Debería un médico saber cocinar para poder prescribirlo? ¿O sería suficiente con derivarlo? Yo creo que el médico tiene que saber cocinar. O sea, el médico, el personal sanitario que va a prescribir una alimentación saludable, igual que cuando prescribimos actividad física. Todos tenemos la experiencia de, mire, y haga ejercicio, pero es que no es igual decirle haga ejercicio a un niño que viene con una obesidad, que a un niño que ya es activo, que a una persona que tiene una pierna mal. Es decir, hay que saber prescribir. Para poder prescribir alimentación saludable, medicina culinaria, tenemos que formarnos. Luego, evidentemente, hay equipos, no vamos a saber todos de todo, ¿no? Pero es la asignatura pendiente, lo hablamos esta mañana, la medicina culinaria en las facultades, no solamente de medicina, de enfermería, en los profesionales de la salud que van a tener que prescribirlo. La gran asignatura pendiente. Cuando también estaba esta mañana leyendo el DAFO que habían realizado desde la Fundación Alicia, se advertía que la innovación puede ir, ¿no?, hacia alimentos medicalizados, funcionales, adaptados a los antagonistas de los GLP-1, en lugar de fortalecer, ¿no?, esa cocina doméstica con alimentos frescos. ¿Realmente estamos ante un riesgo real o hay un espacio para poder convivir los dos modelos? No, o sea, sí. Seguro que no hemos hecho bien el DAFO, porque lo que decimos es, evidentemente, como decía Dalí, no podemos dejar de ser modernos, o sea, es lo único que no puedes dejar de ser, no te preocupes, pero es cierto que aún, la evidencia aún nos dice que si no, que si no cocinamos en casa, quiere decir que si no hervimos una verdura o la hacemos al micro entre dos platos o lo que sea, ¿no? Nunca en casa, aún no sabemos cómo hacerlo para hacerlo bien. Y para hacerlo bien necesitaremos que todo aquello que deleguemos, que antes hacíamos en casa, de hecho que hacíais las mujeres en casa, nosotros no hemos hecho nunca nada, y cuando y continuamos sin hacerlo, esto hay estadística mes a mes, de cómo, o sea, no es una percepción, aunque es evidente. Y delegamos, porque alguien tiene que cocinar, porque somos cocinóvoros, ¿no?, animales cocinos, y lo hace la industria agroalimentaria, pues tenemos que hacer que esta industria agroalimentaria haga unos alimentos que sean suficientemente sanos, ¿no? Y hasta ahora le hemos pedido otras cosas y eso es clave. Por tanto, tendremos que continuar insistiendo en que se cocine en casa. También cuando se coma fuera, que se sepa comer y que se exija comer. También se ha dicho esta mañana que se exija comer bien. O sea, en los restaurantes la gente, y esto lo hemos notado nosotros en nuestros programas, por ejemplo en el Salsa, cuando vas a un restaurante no pides fruta. ¿Por qué? Porque acabas al restaurante no pides fruta. Bueno, pero si vas al restaurante X días a la semana, digo al restaurante normal, ¿no? Pues o pides fruta o no vas a comer bien. Y por eso pasa lo que decías tú, ¿no? Que hay evidencia de cuanto más comes fuera, ¿no? Aquí luego está lo social, ¿no? Lo económico, que al final acabamos comiendo patatas bravas 5 veces ¿cómo gestionamos todo esto? Yo creo que no nos podemos olvidar que no hay un único tipo de obesidad, si hablamos de la obesidad, sino que hay infinidad de tipos con un único fenotipo, que es el aumento de la grasa corporal, y por eso es tan difícil luchar contra la obesidad. Ahora aparecieron los análogos de GLP-1, van bien, sobre todo van bien para la enfermedad metabólica, pero no nos podemos olvidar que cualquier fármaco tiene efectos secundarios, no podemos estar de por vida con ese fármaco y vamos a tener que acompañarlo de cambios en los estilos de vida, porque la experiencia desde la consulta es que uno está un año con los análogos, baja bien, lo deja y si no has conseguido instaurar unos estilos de vida, rebota en muy poco tiempo, ¿no? Por tanto, yo creo que seguramente otra de las líneas de investigación de obesidad es el tema de la microbiota intestinal. Hay importantes estudios ya de cómo la modificación de la microbiota puede ser una de las herramientas para la lucha contra la obesidad, ¿no? Bueno, creo que los tres habéis coincidido que este campo, ¿no?, que la medicina culinaria, pues que tiene una base conceptual potente, que tiene una oportunidad histórica en España y al mismo tiempo pues hay debilidades que son reconocidas
por todos que se quedan, por lo menos a mí me parece que se quedan sin resolver. La fragmentación, la falta de definición, la brecha que hay, ¿no?, entre la evidencia y la práctica. Lo que sí que, bueno, me voy a quedar con una pregunta y a lo mejor ahora en el café que vamos a compartir pues la podemos resolver, que es para quién estamos construyendo, ¿no?, esa medicina culinaria, porque si solo llega a aquellos que tienen recursos, que comentabas antes, interés y tiempo, ¿no?, para cocinar bien, hablamos que solamente estamos llegando a una mitad, a un 50% de la población. Muchas gracias a los tres.